He did not deserve to be reduced to a headline of a Mexican man shot and killed by ICE. Illegal immigrants, they're not supposed to be here. Hoy un giro ha cambiado por completo el caso de Lorenzo Salgado Araujo. Por primera vez, dos de los trabajadores que viajaban con él el día que fue abatido por agentes del ICE declararon bajo juramento. Y lo que dicen no es un detalle menor. Contradice directamente la versión oficial con la que el gobierno estadounidense justificó el uso de la fuerza. Los testimonios incorporaron a las solicitudes de habeas corpus de los testigos que aseguran que Lorenzo Salgado nunca intentó embestir a los agentes. Por el contrario, afirman que fueron vehículos sin identificación los que persiguieron y chocaron primero la camioneta, que el vehículo ya estaba prácticamente inmovilizado cuando comenzaron los disparos y que en ningún momento un agente estuvo frente a la unidad. Uno de los testigos incluso asegura haber visto cómo después del tiroteo, otro agente intercambió su arma con la del oficial que disparó. Pero ¿por qué son tan importantes estas declaraciones? Porque son los únicos testigos presenciales independientes que sobrevivieron al operativo. En un caso donde los agentes del ICE no portaban cámaras corporales, sus testimonios se convierten en una de las principales piezas para reconstruir lo que realmente ocurrió y para determinar si hubo un uso ilegal de la fuerza. Juristas consultados señalan que estas declaraciones pueden modificar de manera sustancial el rumbo de la investigación y así debilitar la narrativa oficial. Y aquí aparece otro elemento que genera preocupación. Los tres sobrevivientes fueron detenidos por ICE y enfrentaban procesos de deportación prácticamente inmediatos. De haberse concretado su expulsión, la investigación habría perdido a sus principales testigos presenciales. Fueron recursos de habeas corpus y órdenes de un juez federal los que frenaron temporalmente estas deportaciones, precisamente para garantizar que sus testimonios puedan ser escuchados por la justicia. Y justamente para hablar de esto me da muchísimo gusto enlazarme con David Cruz, titular de comunicaciones de la organización LULAC. ¿Qué tal, David? Bienvenido a TV Migrante. Al contrario, muchísimas gracias a ti, Emerson, y a tu gran audiencia. Apreciamos la oportunidad. David, me gustaría iniciar la conversación. ¿Cuáles son los primeros avances justamente de este caso de Lorenzo Salgado? Pues realmente no hemos visto el tipo de avance que requiere este caso. Fue una muerte muy violenta, muy brutal en las calles aquí de Houston, Texas. Y pues realmente nosotros esperábamos que ya para este momento el gobierno federal, encabezado por el presidente Trump, que él mismo hubiese llamado atención a la seriedad de lo que pasó, porque él tiene esa responsabilidad para con toda persona que vive en este país. Y nosotros en LULAC y muchas otras organizaciones que hemos formado una coalición, estamos muy conscientes de que todos nosotros somos Lorenzo Salgado Araujo ahora, todos, porque la muerte de él fue tan brutal, tan violenta que si no ponemos nosotros fin a esto llegará a ser el nuevo normal en los Estados Unidos y no puede ser así. La Constitución nos protege del abuso, aun cuando es que estamos en una confrontación o algún enfrentamiento con un oficial de la ley.
es precisamente LULAC, la organización que ha luchado ya por décadas para asegurarnos de que lo que le pasó a Lorenzo no siga pasando. Y David, ¿qué consecuencias, por ejemplo, habrían tenido haber deportado justamente a estos testigos? Los esfuerzos del gobierno siempre han sido crear un narrativo negativo de la víctima, tornar, si es posible, el perfil de la víctima, en este caso Lorenzo, en una historia de un criminal, una persona traficando aún en drogas. Imagínate que eso fue lo que este gobierno permitió que saliera al aire. Número uno. Número dos, los testigos son los que más conocen qué sucedió en este evento tan trágico, y por deportarlos para cubrir los hechos, ellos están dispuestos a sacrificar los derechos civiles y los derechos humanos que ellos tienen y que nuestra comunidad también tiene ante esta situación. Entonces, nosotros y otras organizaciones poderosas estamos luchando para impedir de que cubran la evidencia o que traten de torcer los hechos de tal forma que no lleguemos a la verdad. La verdad es lo más importante. Y LULAC está demandando, no estamos solicitando, estamos demandando que se forme una comisión por el Congreso de los Estados Unidos para que investigue de una forma bilateral ambos partidos o bipartidista, que se lleve a cabo la investigación. Es lo que queremos. David, ¿y qué impacto han tenido las movilizaciones que hemos visto no solo en Houston, sino ya en diversas ciudades también de los Estados Unidos? Este es el momento en la comunidad latina de los Estados Unidos, mayormente de personas como un servidor de sangre muy mexicana, con mucho orgullo que les digo, que radicamos acá. En algunos de los casos nuestros, nosotros no cruzamos la frontera nos cruzó a nosotros. Y el hecho de que ahora estamos viviendo lo que vimos en los 1940 y allá en los 1920, donde, como dicen en mi barrio, estaban linchando a personas mexicanas, eso ya no puede permitirse en este país. Entonces, hemos visto más de 250 expresiones públicas, lo que llamamos vigils o vigilias, que hemos llevado a cabo para recordar la importancia de lo que pasó en esa calle aquí en Houston a Lorenzo Salgado, porque lo que pasó con él puede llegar a ocurrirle a cualquier persona que tenga nuestra apariencia, y eso no se puede permitir. Y yo no he visto una concientización tan vívida como lo que ahora estoy presenciando, y nos anima mucho porque jóvenes, personas de la tercera edad, no importa el partido, no importa tus antecedentes sociales, económicos, todos estamos unidos en este momento pidiendo la justicia. David, ¿y qué respuestas ha dado por parte del gobierno de los Estados Unidos justamente a organizaciones como LULAC que han acompañado este proceso? Dos cosas. Primero, absolutamente nada. No ha respondido, no ha tenido conversaciones con nosotros, no ha tenido la decencia ni para extenderle el pésame oficialmente a la familia, número uno. Pero número dos, han tratado de inculcar en el público norteamericano un sentido de que hay que continuar persiguiendo a estas personas criminales en las calles de los Estados Unidos. ¿Cuáles son los criminales? Personas trabajadoras como Lorenzo, que en sus 35 años de sostener a su familia, nunca cometió alguna infracción, ni la más leve, contra este gobierno. Una persona que estaba arreglando sus papeles, que tenía licenciado de ley, que había educado a sus hijos, que estaban en escuelas de las universidades más importantes de este país. ¿Y sabes qué? Son hijos que también hablan en inglés, que saben cómo defenderse, y que esto es lo contrario a la imagen que este gobierno quiere crear. Y yo le digo a toda persona que nos esté observando y escuchando, realmente en este momento, todos tenemos que estar unidos. La justicia para uno es la justicia para todos. Sabemos que la familia ahorita está realmente todavía en mucho dolor.
y acaban de sepultar a su papá, su esposo. Dejó a la esposa viuda, obviamente, y hemos tratado como comunidad de reunir fondos para ella. Ya te puedo decir que casi $750,000 se han contribuido, si no más, a la viuda, y le deseamos todo lo mejor para ella en esta situación tan difícil. Pero eso demuestra el amor y el cariño que le tenemos a la familia y a la esposa. Y quiero decirte que queremos que se lleve a cabo una investigación que incluya también un examen forense de lo que pasó con el cuerpo para que nos diga los hechos, el ángulo de la bala, qué tan cerquita estuvo Lorenzo a la persona que le disparó. Ni han revelado el nombre de la persona que fue culpable por su muerte. David, ¿y qué sigue para este caso si las autoridades no cambian el rumbo de la investigación? Solamente una cosa. Y estamos ya movilizando el voto latino en este país. Estamos nosotros hablando a diario con un sinnúmero de organizaciones a través de todo lo que es esta unión de estados aquí en los Estados Unidos, y estamos activando al pueblo. Estamos diciéndoles, mira, si tú puedes votar, vota. Si no puedes votar, anima a 5 o 10 personas que sí pueden votar en tu familia, en tu iglesia, en tu grupo de organización fraternal, lo que tú quieras, donde tú puedas. Es importante que ahorita mismo, de aquí a noviembre, que activemos como nunca antes el voto latino, porque yo te aseguro que el voto latino va a determinar qué sucede con el Congreso. Y si nosotros podemos ver cambio en el Congreso, van a frenar, van a ponerle un alto abrupto a lo que es la brutalidad de este gobierno, y van a asegurar que este presidente por los próximos 2 años ya no pueda hacer lo que él está haciendo al momento, porque no ha tenido oposición. Y David, ¿qué decirles a quienes aseguran que este pues es un evento aislado y no parte de un patrón justamente de los agentes federales? Que nosotros sabemos, han ocurrido 18 casos o más. Y esto no incluye lo que está pasando en los centros de detención, donde nuestras cámaras no pueden entrar, donde no hay testigos de afuera que pueden proveer la evidencia, pero sabemos de los reportes que recibimos que son condiciones muy inhumanas en los centros de detención. En conjunto, esto de nuevo representa una brutalidad, y quiero decirte algo más, y muy intencionalmente. El fin de ese gobierno es intentar exterminar la voz del pueblo mexicano acá. Quieren ellos silenciar la voz nuestra, porque saben que nosotros somos el cambio y el futuro de este país. Es inevitable, esto va a pasar. Le guste o no a esta administración, nosotros vamos a continuar creciendo y teniendo impacto acá. Pero en este momento, a los líderes de diferentes países y sus representantes, toda persona de Latinoamérica que escuche esto, incluso los oficiales, le hacemos un llamativo muy respetuosamente que se unan con nosotros y que clamen por la justicia y que realmente defiendan a sus pueblos, porque ¿sabes qué? Nos ven a todos iguales. No importa si uno es ciudadano, residente, indocumentado. Yo no le llamo a nadie ilegal, porque ante Dios todos tenemos derechos de existir. Pero ¿sabes qué? Si no nos unimos ahorita, entonces, ¿qué más tomará para que tomemos acción? Y no lo hacemos solamente por nosotros, Emerson. Lo hacemos por nuestros hijos, nuestros nietos, por las siguientes 7 generaciones y más. De todo corazón quiero agradecerle al pueblo mexicano que queremos tanto y que nos sentimos tan vinculados con ustedes en este momento, por el apoyo que nos han demostrado, por sus mensajes y todo el amor que nos envían. Y sepan esto, tenemos de sangre de mucha fuerza y podemos resistir y vamos a continuar resistiendo, y sí veremos cambio y podemos hacerlo si no nos rendimos. ¿Y saben qué? Nuestra gente no se raja. Muchas gracias, David, por estar aquí en TV Migrante Informa. Gracias.
Mientras el caso de Lorenzo Salgado sigue revelando nuevas contradicciones, otra muerte relacionada con operativos del ICE vuelven a poner entredicho las consecuencias de la política migratoria estadounidense. Se trata de Juan Jairo Coronilla Durán, un mexicano de 28 años, originario de Guanajuato, que murió el pasado 14 de julio al ser atropellado por un tráiler en Florida mientras huía de un encuentro con agentes del ICE. Pero en los últimos días surgió un dato que cambia también ya por completo la percepción del caso. Juan Jairo no era un migrante indocumentado, había ingresado legalmente a los Estados Unidos con una visa de turista y se encontraba de vacaciones. Había pasado 3 semanas visitando familiares en Atlanta y apenas llevaba un par de días ya en Florida cuando ocurrió el operativo. Su esposa asegura que tendría previsto regresar el 18 de julio. Esta semana, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que ya presentó 20 denuncias penales ante fiscalías estatales y de condado en los Estados Unidos, además de una denuncia ante el Departamento de Justicia para exigir que se investiguen las muertes de 17 ya suman connacionales ocurridas en distintos estados del país. Pero la estrategia ya no se limita, hay que decirlo, al ámbito bilateral. México también ya acudió al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para solicitar su intervención y documentar un posible patrón de violaciones a los derechos humanos en operativos y centros de detención migratoria. Se trata de un cambio profundo por primera vez del gobierno mexicano que busca que las muertes de los connacionales no queden únicamente en investigaciones administrativas del propio ICE, sino que también sean revisadas por autoridades penales estadounidenses y por organismos internacionales. Mientras las investigaciones apenas comienzan y las familias siguen exigiendo justicia, Tom Homan, titular y zar de la frontera, ya dictó sentencia. La culpa, dice, fue de los muertos. El principal responsable de las políticas de deportaciones de Donald Trump aseguró que los migrantes fallecidos durante operativos del ICE estarían vivos si hubieran obedecido las órdenes de los agentes. No habló de investigaciones, no esperó peritajes, no mencionó las contradicciones ya existentes en varios casos. Simplemente responsabilizó a quienes ya no pueden defenderse. Call the ACLU. Do whatever you want to do. We should always comply with law enforcement. If they did, they'd be alive today. Una de las organizaciones de derechos civiles más importantes de los Estados Unidos acaba de publicar un informe con un título tan contundente como sus hallazgos: Agentes del Caos y la Crueldad. No habla de errores, no habla solamente de un patrón. El reporte documenta más de 500 episodios de uso de tácticas violentas durante operativos migratorios, esto reportado por ACLU. En 418 casos, agentes empujaron, derribaron o bien inmovilizaron personas. En 81 ocasiones utilizaron maniobras que comprometían la respiración, técnicas que numerosos cuerpos policiales han restringido por el riesgo de asfixia y muerte. 214 menores de edad quedaron atrapados en estos operativos, incluidos 32 ciudadanos estadounidenses, y se registraron 437 incidentes con indicios de perfilamiento o discriminación racial. Aquí es donde vemos que se pasa del discurso y la narrativa política a políticas públicas basadas en el odio, la crueldad y la violencia. Más de 50 organizaciones de derechos civiles y de defensa de los migrantes encabezadas por Voto Latino exigieron al Congreso de los Estados Unidos iniciar un juicio político en contra del secretario de Seguridad Nacional, Mark Wayne Mullen, al considerar que el Departamento de Seguridad Nacional ha permitido un patrón de violencia, abuso de poder y desacato a la ley durante los operativos del ICE. Hoy, más de 65,000 personas permanecen detenidas por el ICE. Estamos hablando de un incremento cercano al 9% desde abril, de acuerdo con datos oficiales de la propia agencia. El crecimiento ya refleja la aceleración de las políticas de deportaciones impulsada por la administración Trump y ha llevado a los centros de detención a operar muy por encima de su capacidad prevista. El aumento no solo significa más personas privadas de la libertad, también implica mayor presión sobre instalaciones que ya enfrentan diversas denuncias, como lo veíamos, por hacinamiento, deficiente atención médica, falta de acceso a abogados y condiciones consideradas inhumanas por organizaciones de derechos humanos.
Y esta semana el gobernador de Texas, Greg Abbott, firmó una orden ejecutiva para investigar y sancionar hospitales médicos y proveedores de salud que promuevan o faciliten el llamado turismo de nacimiento, práctica mediante la cual mujeres extranjeras viajan a los Estados Unidos para dar a luz y que sus hijos obtengan la ciudadanía estadounidense. La orden instruye a diversas agencias estatales a investigar denuncias y aplicar sanciones que puedan incluir la suspensión o bien la revocación de licencias, la prohibición de contratación con el Estado y la pérdida de beneficios públicos. Además, deberán compartir información con autoridades federales para posibles acciones legales. Marcado por el debate en torno a la migración y la creciente visibilidad de las comunidades latinoamericanas en los Estados Unidos, la próxima semana dará inicio un ciclo de cine, esto como parte del Encuentro Internacional de Arte Chicano, un espacio que reunirá a artistas, investigadores y agentes culturales de México y los Estados Unidos para reflexionar a través del arte. Vamos a ver. Estamos haciendo el Encuentro Internacional de Arte Chicano que sucederá del 28 de julio al 1 de agosto en 2 sedes. En el Museo del Palacio de Bellas Artes, específicamente en la Sala Manuel M. Ponce, a las 10 de la mañana. La entrada es completamente libre, y por las tardes, a partir del martes 28 a las 7 de la noche, en la Sala 9 de la Cineteca Nacional, la sede de Joco, la que está saliendo del Metro Coyoacán. Allí estaremos presentando un programa dividido en 5 días que abordan distintos temas como la frontera, migración, la construcción de estereotipos desde la cinematografía, pintura, cine, en fin, como el aspecto como más transdisciplinar de este movimiento. Entonces, bueno, es una programación que buscamos fuese diversa, accesible y sobre todo para que hacernos las preguntas en conjunto para en este escenario donde estamos viendo que nuevamente hay los discursos de odio contra los mexicanos que viven en Estados Unidos, todas estas detenciones ilegales que hemos estado presenciando en la televisión, en los medios de comunicación impreso. De alguna forma buscar la organización, conocer proyectos de resistencia, pero conocer también proyectos que buscan contrarrestar la generación de estos estereotipos negativos que afectan tanto a la comunidad de mexicanos en Estados Unidos. Como parte de una mirada más cercana e íntima del Divo de Juárez, el Museo del Chopo nos invita a explorar la mirada migrante, la mirada también de la frontera de Juan Gabriel. Vamos a ver la siguiente pieza que nos da justamente una prueba desde este lugar. En el corazón de la colonia Santa María la Ribera, entre torres de hierro y vitrales que datan del siglo XX, se levanta uno de los recintos culturales más particulares de la Ciudad de México, el Museo Universitario del Chopo. Su historia, casi tan extraña como fascinante, atravesó más de un siglo de transformaciones antes de convertirse en un espacio de la UNAM dedicado al arte contemporáneo, la disidencia y las culturas alternativas. A esa identidad se le suma su papel histórico como sede del Festival Internacional de la Diversidad Sexual, que año con año convierte al museo en un punto de encuentro para el arte y el activismo LGBT. Es un museo muy dinámico, la verdad, es uno de los brazos importantes de cultura de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Coordinación de Difusión Cultural al norte de la ciudad, ¿no? Que siempre tuvo como muy claro la universidad de que también había que irradiar, ¿no? digamos, producción y una agenda cultural de este lado. Y es un museo que surgió desde 1975, cumplimos 50 años el año pasado, cuando otros espacios no tenían la lógica o la apertura para recibirles. Fue un espacio universitario el que decidió abrir sus puertas. Esa vocación es justamente la que explica por qué el museo decidió abrir sus puertas a una de las figuras más populares de la música mexicana, el cantautor Juan Gabriel. La exposición, un lugar de ambiente, legado y disidencia, se presenta como parte del FITS en su edición 39. La exposición propone una lectura crítica de cómo su figura desafió los prejuicios y los modelos tradicionales de la masculinidad en México. Bajo la curaduría de Carlos Segoviano, la muestra une obras de artistas como Fabián Chairés, Bárbara Sánchez Kane, Ángel Camén y Terry Holiday, entre otros, que generan un diálogo sobre el arte contemporáneo. La exposición en realidad toca muchas cosas, ¿no? Pero Juan Gabriel es una especie de figura a la que se le rinde una especie de tributo, ¿no? Y que está presente de alguna manera
casi abstracta, etérea o no sé cómo decirlo, pero la exposición, pues si te das cuenta, pues en realidad no es específicamente o directamente sobre Juan Gabriel, ¿no? Alberto Aguilera, mejor conocido como Juan Gabriel, se formó artísticamente en Ciudad Juárez, una ciudad marcada por el cruce constante entre dos países, dos idiomas y formas de entender la vida. Para él, crecer en la frontera norte significó habitar un territorio de mezcla y reinvención. Sin embargo, muchos artistas encontraron en la migración un espacio de salida para poder ejercer su arte y vivir una identidad con menos restricciones. El cantante logró transformar esta experiencia de tránsito en un lenguaje artístico propio. Entre más de 1800 canciones que escribió Juan Gabriel, está la canción 187, escrita en el año 1994 en respuesta a la Proposición 187, que se aprobó en California bajo el gobierno del republicano Pete Wilson, que buscaba negar servicios públicos como educación y salud a las personas migrantes indocumentadas, además de obligar a maestros, médicos y policías a reportar sospechas de migrantes sin papeles. Esta faceta poco conocida del Divo de Juárez lo posicionó como activista a favor de los derechos de los inmigrantes, un compromiso que mantuvo a lo largo de su vida. Juan Gabriel fue, es y será un referente dentro de la cultura mexicana, inspirando a nuevas generaciones a crear y ser ellos mismos. La exposición estará hasta el 23 de agosto de miércoles a domingo, de 10 horas a 18 horas. Con información de Alejandro Toro, TV Migrante. Muchas gracias por acompañarnos en este programa de TV Migrante Informa. Yo soy Emerson Segura y no se pierdan todo nuestro contenido en nuestras redes sociales en @TV Migrante, en la plataforma digital de los medios públicos MX Plus, en Altavoz Radio, en Canal 14 y desde luego aquí en TV Migrante.